Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Ahora sí, ahí lo tenemos ya en la línea, don Asmisael Montenegro. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, mi querido Alejandro Polanco. Bien, bien, gracias. Qué bueno. Oye, amiguito, ¿cómo te va esta noche? ¿Cómo va tu ritmo de vida con la situación de la contingencia sanitaria? Pues la verdad es que no le he hecho muchos cambios a lo que es mi vida, mi rutina diaria ante la contingencia, pero sí he notado en las personas quienes me rodean como sí ha cambiado pues bastante. Sí, la verdad es que ahorita lo platicábamos en el otro segmento con Pepe sobre pues cómo en el ámbito deportivo realmente pegó muchísimo esta situación y pues se acaba el material, no hay deportes, no hay tema de qué hablar, pero en Veritas de Universos creo que la situación es completamente distinta porque hoy nos traes un tema que tiene que ver justamente con lo que estamos pasando, ¿no? Sí, información siempre va a haber de mi parte y pues en esta ocasión va muy acorde a esta situación que vivimos. Oye, ¿y de qué vamos a hablar esta noche o de qué nos vas a comentar, Asmisael? Pues mira, brevemente, porque es mucha la información, brevemente vamos a estar hablando de las más grandes pandemias que han azotado a la humanidad desde que se ha tomado registro de estas crisis que se han vivido. ¡Wow! Interesante porque pues hay mucha gente que desconoce el tema, sobre todo las nuevas generaciones, pero esto ya ha ocurrido, como lo comentas tú, a lo largo de la historia. Y pues adelante, te escuchamos, Asmisael. Pues mira, creo que tenemos que ir hacia atrás, es decir, hacia las antiguas civilizaciones. Si nosotros buscamos una pandemia que haya azotado a la humanidad, creo que de las primeras que vamos a encontrar, a lo mejor no tan grande, pero sí muy sonada, la veríamos por ahí en el Testamento, una de las 12 plagas que azotaría a Egipto, pero lamentablemente no tenemos un registro fiel, es decir, no sabemos ni siquiera qué tipo de enfermedad fue ni a cuántas personas diezmaría. Sin embargo, ya con datos más precisos, la plaga más devastadora de las que asolaron a el mundo, a la antigüedad, precisamente a la civilización griega, fue la llamada la peste de Atenas. Esta peste data por allá del 428 antes de Cristo, es decir, hace, así redondeando numeritos, hace unos 2500 años, wow. 2400 y algo años. Y pues bueno, fíjate que aunque hay descripciones muy confusas de esta llamada peste de Atenas, sí, también se le llamaba la peste de Agrigento e incluso la peste de Siracusa, esto en una ciudad de Italia que todavía existe hasta nuestros días. ¿Por qué tenía varios nombres? Bueno, pues porque aparece primero en el 428, vuelve a aparecer en el 406 y nuevamente en el 396 antes de Cristo. Es decir, hay brincos ahí de años de aproximadamente unos, primero hay de 20 años de brinco entre la primera oleada, la primera ola, y luego de la segunda a la tercera tenemos más o menos unos 10 años de diferencia. Ajá. Y luego se vuelve a repetir, pero ya unos 200 años después en la llamada la peste Julia. Es decir, esto ya estamos hablando de que era cuando el Imperio Romano ya estaba totalmente cimentado, es decir, esto en los tiempos del emperador Marco Aurelio, la cual este mismo emperador sería víctima de la primera oleada de la epidemia, y los números, según lo que nos heredarían las personas encargadas de guardar pues celosamente la historia, los números dirían que más o menos, para que nos demos una idea de qué tan grave fue esta pandemia, en el centro de Roma, en el siglo III antes de Cristo, al día morían cerca de 5,000 personas. Wow. O sea, son números realmente escandalosos, realmente alarmantes. Sí, que se minimizan muchísimo a lo que ocurre en Italia, que son 1,000 y tantos, ¿no? Sí, esos, y de hecho ya son números muy, muy altos.
pues del mismo modo en que pegó a las fuerzas romanas, también le pegó a las fuerzas persas que trataban de achicararse ahí al Imperio Romano en aquel tiempo, lo que generaría que el imperio pues finalmente se diezmaría, aunque pues lo peor le pegaría a la parte enemiga, vamos a llamar a los persas, porque se tuvieron que replegar y terminar pues con esta pequeña incursión. Más adelante, ahí mismo tenemos la llamada la peste de Agrigento, que de hecho esta es una de las pestes un poco menos conocidas porque lamentablemente no hay tanta información como la que quisiéramos. Esta peste de Agrigento, pues resulta que fue un historiador llamado Diógenes Laercio quien recogió varias leyendas sobre la muerte de Empédocles, que además de filósofo y físico fue conocido por sus habilidades como médico. Es decir, esta persona fue el que trató de cierta forma esta peste de Agrigento. Se dice por ahí que esta peste era acompañada por altas temperaturas, por una gripe, llegaba un momento en que los pulmones, bueno, ahora sabemos que se llenan de líquido, en aquel tiempo no se sabía qué era, sí, pero además del líquido se llenaba de sangre, entonces la gente empezaba a toser pues su propia sangre hasta que finalmente fallecía ahogada en su propia sangre. Más adelante tendríamos por ahí en el siglo II después de Cristo la llamada peste de Antonina. Fue llamada así porque cuando gobernaba Roma el emperador Marco Aurelio, de la familia de los Antoninos, causaría gran devastación a la capital del imperio. Esta peste se extendió a toda Italia y a la Galia, es decir, agarremos un mapa, pongamos un planisferio. Todo comenzó en Italia y se fue hasta Francia, es decir, toda esa parte, estamos hablando prácticamente media Europa, la que azotaría esta peste de Antonina. Los síntomas, pues, había enrojecimiento sui generis de la cavidad bucal de la lengua, aversión a los alimentos, una sed inextinguible, temperatura exterior normal, contrastando con una sensación de abrasamiento interior, tos violenta, roja, signos de flemacia, fetidez de aliento, erupción, fístulas, diarrea, agotamiento físico. Es decir, era algo que diezmaba totalmente las defensas de la persona. Muy pocas personas realmente se lograron salvar cuando esta enfermedad tan horrible les pegaba. Y ahí mismo, en el siglo II, ya después de Cristo, aparece la llamada la peste del siglo II, así fue llamada. Esta peste aparecería en Egipto, se expandió con rapidez hasta Grecia e Italia, devastando parte del Imperio Romano. De hecho, por ahí una persona muy importante de la Iglesia Católica llamado San Cipriano, obispo de Cartago, sí, nos dejaría pues un poco de la historia de esta enfermedad. San Cipriano decía que una vez que se declaraba tal cual la enfermedad, venía acompañada de vómitos, con dolores en las entrañas, los ojos inyectados de sangre. Algunas personas perdían el sentido de la audición, otros de la vista. Y ahí también, en Roma y en ciertas ciudades de Grecia, morían cerca de 5,000 personas al día. ¿Qué nos dice esto en comparación de hoy en día? Bueno, pues obviamente que esta gente no tenía los anticuerpos que tenemos nosotros hoy en día, no tenía las defensas para tratar de luchar contra esto. Por eso es que cuando llegaba estas enfermedades, estas pestes, pues realmente, en pocas palabras, barrían absolutamente con la población. Y bueno, ya un poquito más adelante en la historia tendríamos otras pestes, por ejemplo la peste negra, que invito a todos tus oyentes a que busquen ahí en mi canal de YouTube un programa especial que hice hace un par de semanas. Sí. La peste negra también fue algo horrible, o sea, creo que esta fue la enfermedad hasta ese momento, cuando aparece de 1347 a 1350, fue la enfermedad que más muertos acarrearía. Se habla de números pues prácticamente escandalosos, se hablan entre 23 y 25 millones de personas. Esto tomando en cuenta que el pico más alto lo alcanzaría a mediados de 1348, es decir, a la mitad de toda el azote de esta enfermedad, aunque también a lo largo de la historia, por ahí de los 1600 y 1700, habría siguientes brotes de la peste negra, pero
pues esta peste fue de las más horribles, en el sentido en el que cuando una persona era declarada con la peste, es decir, que ya no solamente presentaba los primeros síntomas hasta ya la muerte, pues había gente que duraba solamente 3 días, y si bien le iba, y entre comillas digo si bien le iba, duraba alrededor de 5 o 6 días. Digo entre comillas si bien le iba porque la verdad es que la convalecencia de esta enfermedad era realmente horrible. Por ejemplo, para que nos demos una idea de estas pandemias que estamos hablando de Grecia y de Egipto, donde morían alrededor de 5,000 personas al día. En España, en Andalucía y también en Valencia se habla de que morían alrededor de 30,000 personas al día. Es decir, también son números sumamente escandalosos. Otra de las enfermedades que azotarían a la humanidad y que aún nos tocó, es decir, a nuestros antepasados aquí en el continente nos tocó, sería el de la terrible viruela. Esta enfermedad que traerían pues algunos españoles en el tiempo de la conquista, estamos hablando ya por ahí de los principios de los 1500, cuando cae la Tenochtitlan, entre 1515 y 1521, se dice que en términos de la devastación causada en las sociedades medievales y modernas, la peste negra solamente sería comparable con el de la viruela, aunque pues no era el mismo horror de convalecencia, el mismo horror de muerte lo que dañaba a la población. Se dice, o la crónica dice, que esta enfermedad la trajo un soldado que venía bajo el mando de Pánfilo de Narváez, cuando pues ya él a medio viaje, mejor dicho, ya venía contagiado de la viruela. Cuando llega aquí, pues obviamente lo que platicamos, nuestros antepasados no tenían las defensas, no tenían los anticuerpos para luchar pues contra esta terrible enfermedad. Entonces se diezmaron muchísimas vidas, no solamente aquí en nuestro país, sino alrededor del mundo. Por ejemplo, en Rusia, cuando llegó allá entre 1910 y 1914, cobró la vida de 200,000 rusos y casi 25,000 habitantes detuvieron la expansión de la viruela en países europeos. Y bueno, por ejemplo, en España y Portugal todavía sobreviviría este virus hasta 1948 e incluso 1953. Es decir, uno pensaría que la viruela, pues a partir de que se crea una vacuna, pues ya no pasaba nada, ¿no? Se había erradicado. Pero a lo largo del siglo XX hubieron brotes en 1972, 1975, 78, hasta que finalmente en 1980 la Asamblea Mundial de la Salud declararía formalmente erradicada la viruela. Ojo, erradicada en el sentido en el que no había una pandemia, expansión de la enfermedad. Que estaba controlado, ¿no? Sí, exactamente, ya con una vacuna a la mano, digamos que estaba ya controlada, pero pues si hacíamos números, esto fue hasta 1980, y cuando pues empieza a azotar a principios de los 1500, es decir, casi 500, sí, básicamente unos 470 y algo de años, sí, estaría en viva esta enfermedad. Ahora sí que vámonos por el top. En el siguiente número del top de estas pandemias tenemos, por ejemplo, el cólera, que también es una pandemia, es una enfermedad que lamentablemente no se ha erradicado. Hay algunos países en Sudamérica y sobre todo en Sudáfrica, donde lamentablemente todavía son víctimas del cólera. La causa del cólera, fíjate, fue determinada con seguridad en 1854, pero pues el cólera ya había hecho de las suyas durante cientos de años. Por ejemplo, en España ocasionaría 102,500 muertes, esto en 1843, y la segunda oleada, la segunda oleada sería casi 10 años después, en 1854, produciría 200,000 muertes, es decir, casi el doble de la primera oleada. En esta segunda oleada, y para evitar en lo posible la enfermedad, se propagaron o se crearon, mejor dicho, cuadrillas que recorrían las calles para recoger los cadáveres. Apenas si fallecían, los trepaban a una carretilla y pues los iban enterrando en las afueras de los pequeños, ahorita no recuerdo el nombre que se le da allá en España. Aquí les decimos pueblos, allá en España tienen otro nombre. Otro nombre exactamente, pero bueno, trataban de enterrarlo lo más lejos posibles. En América, el primer brote se detectó en Cartagena de Indias en 1849,
cuando primero pues mueren unos pescadores, no le toman mucha atención, pero bueno, de aquí se empieza a ir a Europa, a África, hasta la península ibérica. Y bueno, actualmente, es decir, hoy en día el cólera está activo en 11 países. Te decía, la mayoría de ellos pues están en Sudáfrica, en el continente, bueno, en algunos países del continente africano. Y pues no hay para estas enfermedades hay vacunas, es decir, hay un tratamiento, hay una cura, pero a veces no es inmediato, como en el caso de la siguiente, que yo me atrevería a decir que también es una de las enfermedades más viejas que han acompañado a la historia del hombre, y me refiero a la lepra. Ya los egipcios hablaban de ella, los chinos hablaban de ella. Exactamente, es decir, la lepra, la llamada los sepultados en vida o los muertos en vida, también se le llamaba. La primera vez que aparece descrita esta enfermedad fue allá por ahí del siglo VI antes de Cristo, cuando el Shushurata-Shapshita deja un documento en los tratados hipocráticos del siglo V, donde las evidencias esqueléticas se encuentran 4 cráneos del periodo ptolomaico egipcio, donde tienen pues esta especie de deformaciones, porque la lepra llega incluso hasta los huesos, no solamente en la carne. En el 150 después de Cristo, pues el cirujano chino Xuanzhou también dejaría registro de esta terrible enfermedad. Se sabe, por ejemplo, que en la cuarta centuria después de Cristo se construirían hospitales para leprosos en Capadocia y en algunos lugares de Europa, e incluso que el emperador Constantino padecía esta enfermedad. Hay algunas películas donde aparece este emperador con una máscara, porque de hecho sí es real. Él utilizaba una armadura prácticamente desde los tobillos hasta el cuello, y en el rostro llevaba una máscara que algunos decían que era de plata, otros decían que era de oro, pero que detrás de esta máscara escondía pues un horrendo rostro, porque prácticamente se caía a pedazos Constantino. Estamos hablando del tiempo de las cruzadas, por ahí de los 1300, cuando ya se extiende, es decir, esta enfermedad toma un gran auge por allá. En el periodo tardo medieval en Europa existieron, fíjate, 19,000 leprocomios. Es el nombre que se le da al hospital donde se atienden a los leprosos. Para tener 19,000 de estos hospitales, imagínate a cuánta gente atendían. Se decía que del 70% de los casos que llegaban ahí, lamentablemente, del 100%, 70% de ellos lamentablemente pues perdían la vida, porque pues no había una cura. Claro. Poco a poco fue bajando el despoblamiento de las llamadas también leproserías. Era un nombre que también se le daba por allá del siglo XIII, XIV, XV. Y pues para 1856 en Noruega se detectarían casi 3,000 casos, lo que representaba 2 enfermos por cada 1,000 habitantes. Y bueno, lamentablemente llegaría también a África y a América a partir del siglo XVI y XVII, y llegaría finalmente a las islas de Oceanía en el siglo XIX con los chinos, conducidos pues por los europeos que los llevaban como esclavos. Aquí en nuestro país fue tratada la lepra. De hecho, aquí en México no tengo exactamente el dato, estoy en un margen de error de 10 años, sí, pero creo que fue por allá entre los mediados de los 40 o mediados de los 50, cuando se construía el último leprosario, la última leprosería aquí en la Ciudad de México. Sí. De hecho estaba entre comillas en las afueras de la Ciudad de México, y todavía para los años 70 albergaría a enfermos de esta terrible enfermedad. No hay una cura, hay una especie de tratamiento, pero la verdad es que el final pues es exactamente el mismo. Creo que ya nos queda poquito tiempo. Por favor, indícame cuánto tiempo tengo para ir nos quedan la info. 2 minutitos, Asmisael. Vamos a hacer una segunda parte porque queda todavía por ahí bastante información. Vamos a estar hablando de los escorbuto, de la fiebre amarilla, de la rabia también, la sífilis y algunas otras enfermedades más
fueron pandemias en su momento y que azotaron a grandes partes de la población, como estas de las que platicamos pues un poquito de manera breve en este espacio que me estás brindando. No, pues muchísimas gracias a ti, muy interesante. Sigan a Asmisael en sus redes sociales, que te sigan como amigo. En el Facebook me pueden encontrar como asmisael.montenegro-delers, la fanpage del programa es Veritas Day Universus, y en el canal de YouTube nos pueden encontrar como Veritas Day Universus. Perfecto, pues ahí está. Entonces quedamos en una segunda parte y pues por lo pronto te agradezco mucho la llamada, Asmisael. Seguimos en contacto. No, gracias a ti por brindarme el espacio y un saludo a todos tus oyentes. Muchísimas gracias, estamos en contacto, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Cuídate.